Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, ya lo saben, nuestro encuentro semanal en donde nos reunimos a escuchar acerca de la actualidad y de la realidad de la iglesia, de nuestras familias. Hoy tenemos por demás un tema muy interesante y muy importante y en el que todos nosotros podemos participar y podemos aprender un poco más. Hoy vamos a hablar de la familia, la fe y las discapacidades. Muchos de nosotros tenemos en nuestra familia un hijo, un familiar con una discapacidad. Muchos de nosotros tenemos familia extendida, pero todos y cada uno de nosotros conocemos y sabemos de alguna familia que tiene un hijo, que tiene un familiar con discapacidades. ¿Qué significa esto para la iglesia? ¿Cuál es el reto que esto presenta para nosotros? ¿Cómo acogemos a estas familias? ¿Cómo catequizamos a estas familias? ¿Cómo recibimos y caminamos con estas familias? Para hablar de todo esto y mucho más, quiero darle la bienvenida desde Dallas, Texas, a Peter Doctrum. Peter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Perspectiva Católica. Gracias, Omar. Qué gusto es compartir contigo desde la distancia, como siempre, con ese tema que siempre está cerca a mi corazón y especialmente que pienso que está al centro también de las Sagradas Escrituras. Gracias, Omar. Exactamente, ¿verdad? Al centro de las enseñanzas de Jesucristo y de la iglesia misma, ¿no? De acoger a aquellos en necesidad. Y como decía yo en el intro y como tú también lo decías, ¿no, Peter? Es un tema que es cercano a ti, pero también es un tema que es muy cercano a muchas familias, pero que desafortunadamente, si alguien no lo está viviendo, si alguien no lo tiene cercano o no lo tiene en casa, pues parece que no existe. Háblanos un poco acerca de esta realidad en primer lugar. Las familias con hijos con discapacidades. ¿Hay familias en esta situación? ¿Dónde estamos en todo esto, Peter? Sí, mira, Omar, para ser sincero, yo soy padre de familia y uno de mis tres hijos fue diagnosticado con múltiples discapacidades cuando él tenía 3 años. Y antes de ese tiempo, mi conocimiento sobre la discapacidad era mínima. Entonces, cuando como papá y estaba a medida que voy iniciando mi maestría en la Biblia, para mí toda esta experiencia del caminar, inclusive de nuestro Señor con personas con discapacidades, como lo presenta el Evangelio de San Lucas, para mí era algo es, eh, extraño, era algo alejado. Ahora, en nuestras comunidades, en los Estados Unidos, el número de personas con discapacidad es bastante elevado, aunque las personas con discapacidad y su familia a menudo no participan activamente de las celebraciones litúrgicas o de las celebraciones sacramentales. Por lo tanto, muchas familias pueden pasar días, meses, años sin conocer a alguien que tenga discapacidad, al menos que sea un hijo, un primo, un sobrino que tenga una discapacidad o inclusive ahora como estamos viendo cuando uno de nuestros familiares que ya están más ancianos les ha sido diagnosticado con algún tipo de alguna discapacidad a una edad avanzada. Y Peter, Pero esto es muy sí, importante, y disculpa que te interrumpa, porque esto es muy importante lo que acabas de mencionar. Cuando pensamos en las discapacidades dentro de la familia, ¿verdad? Siempre tenemos la primera imagen, pues es un hijo, ¿no? Nuestro hijo que, ¿verdad? Por este misterio de Dios, ¿verdad? Pues de pronto ha nacido con alguna discapacidad. Pero tú traes acá, Peter, a la mesa algo muy interesante. Las discapacidades no se limitan solamente en la etapa, ¿verdad? De bebé o de niño. También las discapacidades si viven en las diferentes etapas de la vida. Y Peter, esto es algo que no comúnmente nosotros pensamos y asociamos con discapacidades, ¿no? así es. Y más sucede cuando una persona ha pasado un trauma, por ejemplo, o porque puede ser, mira, inclusive tú y yo, que podemos tener, Dios no lo quiere, un accidente y terminamos con una discapacidad. Es decir, la discapacidad, el tema de discapacidad es muy variado. Y no solamente se habla de discapacidad por la limitación del aprendizaje o la limitación del habla o la limitación de la escucha, sino también la limitación de movilidad, la limitación del proceso de información. Muchas veces la discapacidad inclusive no se puede ser diagnosticada visiblemente, a veces se nos pasa desapercibido. Entonces, es muy difícil muchas veces identificar cuando una persona tiene una discapacidad.
Y que eso es muy interesante lo que mencionas, Peter, porque como va avanzando el entendimiento, ¿verdad? De la misma condición del ser humano, de inclusive, ¿verdad? De nuestro estado mental, de nuestra salud mental, de todo esto, pues nos vamos dando cuenta que las discapacidades se pueden manifestar de diferentes maneras. ¿Cómo fue, Peter, para ti en primera persona, para tu esposa, enfrentar esta realidad, ¿no? El saber que tu hijo, ¿verdad? Pues este regalo de Dios que Dios te ha dado, tiene estas necesidades particulares. ¿Cómo fue en esta primera instancia tener que vivir esta nueva realidad? Como padre de familia, Omar, como padre de familia, nosotros cuando nos enteramos que estábamos esperando un hijo, se nos llena el corazón de alegría y de esperanza. Inclusive, intuitivamente, nosotros comenzamos a pensar cómo vamos a decorar la casa, Ujú. el cuarto, qué nombre le vamos a poner. No sabemos exactamente cuáles van a ser los elementos con el cual nuestros hijos vienen, pero lo esperamos con alegría. ¿Por qué? Porque nuestra realidad es una fe encarnada, ¿verdad? Entonces, creemos que Dios nos ha regalado una vida y por eso estábamos muy felices. Ahora, nace mi hijo y a medida de más o menos de los 3 años, nosotros vemos que su desarrollo no es igual a nosotros hijos que teníamos. Este era Ujú. nuestro tercer niño. Entonces, lo llevamos, como es normal, a una visita al doctor, en el cual nos recomendaron hacer la visita con un psicólogo y para identificar cuáles eran los componentes que limitaban su desarrollo. Y es allí cuando por primera vez nosotros escuchamos de que nuestro niño tenía no solamente el autismo, pero que tenía una limitación del habla y que iba a tener una limitación del desarrollo intelectual. Para ese momento, porque es un momento de incertidumbre, como cualquier momento del caminar de la fe, Ujú. lo único que nos sostiene es nuestra fe en Dios, porque creemos en un Dios que nos acompaña a pesar de nuestra incapacidad de poder comprender la complejidad de la vida. Entonces, como padres, nosotros comenzamos a deconstruir, así como lo llamo yo ahora, después de 20 años, ¿verdad? Ujú. Deconstruir nuestras esperanzas para poder reconstruir con mi hijo lo que iba a ser su vida hacia el futuro. Es deconstruir los sueños para poder construir y reconstruir con él unos nuevos sueños. Entonces, fue un proceso muy difícil. Sinceramente, Omar, este fue el momento, y justamente yo estaba terminando mi maestría en las Sagradas Escrituras. Fue Ujú. este momento que me ayuda a entender mejor la respuesta de nuestro Señor en el Evangelio de Lucas, en el cual Él se compadece y le interesa esencialmente la persona que sale a su encuentro y lo que Él hace es recobra la dignidad que la comunidad en sí mismo alrededor de esa persona no necesariamente la entiende. Y esa es la respuesta de Cristo, que siempre sale al encuentro y le pregunta y lo trata a la persona como hijo e hija de Dios. Eso para mí, Omar, fue esencial como papá, como esposo y inclusive como hombre en mi fe para poder entender qué es lo que Dios me está llamando como padre en este mismo momento de acompañar a mi hijo en su caminar de fe. Y que le das un giro, Peter, sumamente interesante, ¿no? Porque dices, bueno, tengo que deconstruir los sueños, los planes que teníamos para construirlos en la realidad, en nuestra nueva realidad, ¿no? En lo que podemos esperar. Y me encanta cómo lo pones, bueno, en todos los niveles, pero bueno, hablando entre hombres, ¿no? Y hablando a los hombres que de pronto nos están viendo, nos están escuchando y están viviendo esta realidad, que también esta es una invitación del Señor como hombres a reevaluar tu posición ante Él para luego poder servir a la familia. Y Peter, y esto te lleva después a interesarte en el tema, ya no solo en el plano personal, en tu experiencia con tu esposa, con tus hijos, pero también te lleva a indagar y a conocer un poco más de este tema, ¿cierto? Sí, porque lo primero que me llamó la atención, Omar, fue, por ejemplo, cuando íbamos a misa, mi hijo, todos nuestros hijos, bueno, yo digo que mis hijos son los santos, ¿verdad? Porque son nuestros hijos, pero
Mi hijo más pequeñito tenía más dificultad de poder adaptarse a los sonidos, Ujú, a la multitud de las personas en misa, y nos encontramos muy a menudo en tener que explicar a las personas, a los ministros de la comunión, a los ministros, a los sugieres, ujú, a las personas que estábamos en misa, de que mi hijo tenía una discapacidad, por lo tanto que teníamos que sentarnos más cerca de la puerta de afuera para poder ujú, salir, si acaso era el sonido o era muy abrumador o el olor del incienso. Entonces teníamos que empezar a explicar, inclusive en los cumpleaños, en las celebraciones en familia, cuando ellos veían a mi hijo reaccionar de una manera diferente que a otros niños, unos pensaban, bueno, le falta más disciplina. Entonces ujú, teníamos que empezar a catequizar, a informar a nuestra comunidad, a nuestros familiares de que no, lo que sucede es que mi hijo tenía una manera de procesar la información que se le presenta de una manera diferente. Y esto también nos llevaba a preguntas. Yo no sabía, como te decía, Omar, absolutamente nada sobre qué significa el autismo, de dónde ujú. viene el autismo. ¿Es una enfermedad o es un proceso de limitación de desarrollo? ¿Qué era? ¿Se puede solucionar? ¿Necesitamos una medicina? Entonces comencé a darme cuenta de que Ujú, había una plátera, había una diversidad de discapacidad y que no todo el tiempo es visible. Muchas veces que muchas personas, yo no, y sinceramente, Omar, yo no pensaba que había tantas personas con discapacidad y podemos ver y pude entender que muchos tienen una capacidad de una manera leve, por lo ujú, tanto puede solucionar las situaciones que ven, pero necesitaban un cierto ayuda, un acompañamiento y unos procesos, no solamente sociales, sino de la fe. Y es ujú, allí donde encuentro yo el llamado, yo pienso, sinceramente, el llamado de poder investigar cómo Dios se hace encuentro, cómo Dios sale al encuentro de una persona que se siente saturada por la información y que no necesariamente puede articular su experiencia de Dios. Y eso me llevó a mirar a la vida de nuestros santos. Una de las santas que me pareció fenomenal, Santa Teresita, ¿no? Santa Teresita, que comienza a escribir desde su experiencia de limitación una profunda experiencia espiritual con Dios. Entonces, comencé a indagar. ¿Habrá manera en el cual una persona con discapacidad que quizás no necesariamente pueda articular su experiencia de fe pueda ujú. tener una profunda experiencia de Dios? Y eso me llevó a recobrar la lectura de Santo Tomás de Aquino. Entonces es allí que inicia mi caminar como teólogo a indagar especialmente cómo la iglesia entonces puede responder y acompañar a las personas con discapacidad. Y que es muy interesante, Peter, porque precisamente lo que mencionas aquí es esencial. Cómo la iglesia puede y cómo la iglesia lo hace, ¿verdad? Cómo la iglesia debe, pero como madre, como maestra, la iglesia que siempre está atenta a las realidades del mundo presente, del mundo actual, busca responder. Y Peter, precisamente este buscar responder se vale de personas como, por ejemplo, en este caso, como tú mismo, ¿no? Que bueno, has tenido la experiencia número uno en primera persona, de vivirlo en carne propia, de vivirlo en el hogar, de tener que hacer todo el trabajo, el preámbulo, la preparación, para después hacerlo ya en pos y en servicio de la iglesia. Peter, ¿cómo es cuando inicias este proyecto, verdad, que termina siendo este maravilloso estudio cuantitativo que has hecho con nuevas familias? ¿Cómo, primero que nada, cómo lo recibe la iglesia cuando presentas la idea? Me imagino las de haber tenido que charlar con, ¿verdad?, con algún sacerdote, con algún obispo, con alguien, decir, bueno, me gustaría hacer esto. ¿Cómo lo recibe la iglesia y después cómo lo reciben las familias, que al final del día después son las que te dan toda esta maravillosa, este tesoro de información? Muy, muy buena pregunta. La primera es, me asombré mucho de la respuesta que yo recibí, porque a medida que yo hablaba con los padres, acuérdate que este estudio ha durado aproximadamente 3 4 años. Hablé con varios sacerdotes y cada vez que hablaba con sacerdotes me asombraba de que ellos tenían una experiencia, conocían a alguien o uno de sus familiares o a medida que tenían su ministerio sacerdotal habían encontrado familias que desafiaron su manera de entender la persona humana. Y también de los obispos. Tengo la bendición de contar en todo este proceso con el obispo que apoyó desde el día primero que yo le hablaba sobre este proceso de investigación. Ujú, Y
Y él inclusive me contaba de una manera personal cómo encontró desde el inicio de su el ministerio sacerdotal con personas que le desafiaron a poder defender a las personas con discapacidad. Eso para mí me dio mucha fortaleza y me afianzó de que ese trabajo de investigación era necesario. ¿Sabes por qué? Yo pienso que el Espíritu de Dios nos siembra en el corazón Ujú. estas impulsos que resuenan cada vez que nosotros conversamos. Y creo que a medida que que las personas que ven tu programa y van a escuchar nuestra conversación, yo imagino que en su corazón también va a estar resonando eso, aquello que viene del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ese diálogo es importante, Omar, porque me dio a entender de que estas experiencias que suceden de manera personal, individual, necesitamos traerlas a la mesa, porque necesitamos, por dos razones. Uno, porque necesitamos esas voces ser traídas a la mesa, porque Dios nos está hablando claramente a medida de sus vidas, a medida que ellos están experimentando la presencia de Dios. Y segundo, porque nuestra catequesis y nuestro acompañamiento no puede seguir si no tomamos en cuenta las directrices que Dios y el Espíritu de Dios nos está revelando a medida que nosotros encontramos y lo dialogamos en sus vidas. Exactamente, ¿no? Y que esto es de vital importancia, traer estos temas a la mesa para poder después juntos, ¿verdad?, encontrar una respuesta o, por consiguiente, también aprender de aquellos que están trabajando. Entonces, la parte de la iglesia dices, bueno, me encontré con el apoyo, ¿verdad? Algo muy necesario y algo muy cierto, ¿verdad? Una gran verdad. Pues este tipo de estudios, este tipo de investigaciones toman tiempo, ¿verdad? No es un proceso que en Ujú, un mes, que en 15 días, bueno, mando un cuestionario y me contestan y luego ya tengo ujú. resultados. No, este es un proceso porque precisamente, Peter, partes desde el acompañamiento. ¿Cómo es la respuesta de las familias? ¿Cómo es la respuesta cuando empiezas a indagar, a buscar, a escuchar testimonios y empiezas a presentarle a las familias con hijos con discapacidades la idea de ser parte de este proyecto, de esta investigación? ¿Cómo responden ellos? Eso fue un poquito más desafiante. ¿Por qué? Porque mira, cuando se trata de la sensibilidad y la fragilidad de la vida humana, nosotros somos muy, como se le dice, lo tratamos con mucho cuidado, Mm. ¿verdad? Porque nuestra vida, especialmente cuando está tocada con fragilidad, es muy delicada. Entonces, muchas de esas familias estaban preocupadas y me decían, ¿para qué quieres saber? ¿No? Sí, sí. ¿De qué se trata tu estudio? Pero entonces yo hice enlace a lo que tú decías hace unos momentos. Nuestra iglesia es madre y nuestra iglesia es maestra, como nos decía ese hermoso documento Mater Magistra, ¿verdad? Entonces, yo lo que les decía a papás que les explicaba este proceso de investigación, les hablaba de mí. Yo soy también papá, yo también soy, aunque soy teólogo, pero también soy ministro, Ujú. yo soy esposo. Entonces yo le hablaba de mi experiencia, yo le hablaba de este impulso que sentía en mi corazón, yo le hablaba de estos desafíos que yo sentía en mi corazón y eso abrió puertas. Eso como que le dio paz, porque acuérdate, Omar, no era solamente como tú dices, mandarle un cuestionario, sino es sentarse a hablar con sus hijos o su hija, es sentarse a dialogar con ellos sobre su experiencia de fe, su experiencia de matrimonio, sus desafíos matrimoniales, sus bendiciones matrimoniales. Entonces, todo esto requiere una cierta sensibilidad, confianza, como una cierta seguridad de que lo que ellos van a compartir no va a ser transformado y trastocado ni nada de esto. Entonces me tocó tiempo. Se identificó, Omar, 20 Ujú. familias a lo largo de toda la nación y eso fue gracias a muchos a mis amistades que son directores diocesanos, directores a nivel nacional y yo les hablé a ellos por teléfono y les decía, mira, tengo este sueño, tú tienes alguna familia que yo podría dialogar. Entonces, ellos fueron los que primero dialogaron con la familia, me lo pusieron en contacto conmigo, yo dialogué con ellas y me tomó algunas semanas para que ellos puedan decirme, sí, voy a ser parte de este proceso, de este caminar que va a llevar a este estudio de investigación.
Mira, y después de eso, después del camino de esas 20 familias a nivel de Ujú, todos los Estados Unidos, tomó mucho tiempo de dialogar sobre las preguntas que iba a hacer. Se volvió reuniones, más que entrevistas, se volvieron reuniones de diálogos y oración. Y para esto usé parte de las oraciones que el Santo Padre, el Papa Francisco, en sus documentos de Amor y Leticia, él había desarrollado una oración para la Sagrada Familia que encontraba dificultades. Usé esa oración para yo empezar a dialogar con estas familias y eso abrió tantas puertas a que ellos puedan ser bastantes eh, transparentes en su compartir, pero también llevó a muchas lágrimas, te digo, Omar, porque la respuesta y el diálogo, e inclusive el diálogo con nuestros niños con discapacidad, nos transformó a ujú. todos. Y que parte de esto, Peter, es que quizás para algunas de estas familias era la primera vez que alguien se acercaba a ellos, que alguien se acercaba con una genuina preocupación e interés de conocer su realidad para quizás en un futuro, ¿verdad? Que la iglesia pueda responder de mejor manera, pueda actuar de mejor manera. Entonces, esto lleva esta doble invitación. Por una parte, ¿verdad? Pues ser parte de este maravilloso proyecto, de esta investigación, hacerlo desde una manera, ¿verdad? Científica, ordenada, con respeto, con privacidad y todas estas cosas, pero también por otro lado, de nuevo, permitirle a muchas de estas familias, Peter, por primera vez, que alguien las escuchara con un genuino interés, con un genuino deseo de acompañar y decir, te estoy escuchando, estoy aquí sentado contigo y estoy compartiendo. Peter, entremos de lleno en el estudio porque tú identificas 5 líneas, temas que son comunes entre las diferentes familias a lo largo de los Estados Unidos y que estoy seguro que estos temas no son excluyentes a Estados Unidos. Estoy seguro que muchos de nuestros hermanos en Latinoamérica y en el resto del mundo que nos estén acompañando en cualquiera de las plataformas de EWTN se van a identificar. Entonces, ¿por qué no vamos una por una, vamos viendo estas líneas que fuiste encontrando? En número 1, Peter, la familia. Muy interesante lo que describes, lo que encuentras. El papel de la familia extendida, y dices tú, que comienza en el primero, segundo y quizás hasta el tercer año con una cercanía, con un estamos contigo, te apoyamos, te acompañamos, pero luego por la misma realidad de la familia, con el hijo con una discapacidad especial, de pronto empieza a haber un desprendimiento y un alejamiento. Háblanos un poco de este punto. Y si me permites, Omar, poner 3 elementos importantes que usé como criterio para identificar a estas familias, porque esto va a ayudar a entender mejor estas 5 pautas. Sí, Mira, claro. de las 20 familias, yo quería poder identificar que estemos hablando de personas, de papás que tenían hijos con una discapacidad severa o profunda. Ujú. Eso significa que tenga un niño o una niña que no va a poder vivir independientemente, que va a necesitar profundamente a lo largo de toda su vida el acompañamiento y el apoyo de sus papás. El segundo criterio que usé para identificar las familias fue el identificar a papás que están juntos, porque lamentablemente, Omar, de acuerdo al estudio que he hecho y otros estudios que he podido investigar, eh, hay más o menos unos 40% de Ujú. las parejas que tienen niños con discapacidad que lamentablemente se divorcian o se separan. Entonces yo me interesé en buscar familias que todavía los papás estaban juntos. Y el tercero era ayudar a ver si estos papás estaban activos en su ministerio parroquial. Entonces, estas familias que fueron investigadas, que fueron dialogadas, que fueron parte de este estudio, so- tienen esas 3 Ujú. criterios, que tienen niños que tienen una discapacidad severa o profunda, que ellos mismos están juntos todavía como pareja en matrimonio religioso, y tercero, que ellos están activos en sus parroquias. Entonces, eso es importante, ¿sabes por qué? Porque eso habla mucho de su nivel de fe, su Ujú. formación que tienen ellos en la fe, eh,
para poder entender cómo es así que su respuesta es tan profunda. Entonces, como tú decías, ellos decían que lamentablemente al inicio cuando ellos comunicaban a sus familiares de que ellos tenían un niño con discapacidad, una niña con discapacidad, ellos Ujú, tenían la ayuda y el apoyo de la familia y e inclusive de la escuela, perdón, de la parroquia, porque inclusive ellos estaban recibiendo la ayuda para que ellos sean bautizados, los niños sean bautizados y todo esto. Pero a medida que los niños iban creciendo, como a los 4, 5, 6 años, es ahí donde encontraban los desafíos más grandes. ¿Por qué? Porque en muchas parroquias, por lo tanto, miraban a estos niños como o bien de una manera como unos santitos, por lo tanto no necesitaban ningún sacramento, por lo tanto era bien difícil que ellos puedan recibir algún tipo de sacramento. Y a nivel de familia, ellos también encontraban familias que poco a poco los iban invitando menos y menos a compartir en un cumpleaños, a compartir en una vida, un cookout que tenían ujú, en el verano, y así. Es decir, poco a poco se vivían un tipo de desolación, que esto si lo añades a la tensión que es el pedir los beneficios a nivel social y a nivel de la escuela para ujú. los niños, se hacía mucho más difícil tener una vida de fe balanceada. Porque de una manera u otra, Omar, nosotros vivimos la fe siempre en comunidad. Pero Ujú. cuando la comunidad, y estamos hablando de comunidad no solamente cercana, que es nuestra familia, sino la comunidad eclesial, se aleja, se hace mucho más difícil que pueda tener el apoyo, la familia, para poder enfrentar los desafíos que se les afronta. Entonces, estas familias decían que es así que ellos veían la ausencia, que a veces era en forma indirecta, la Ujú. ausencia de la comunidad eclesial y la ausencia de la comunidad de su familia para el apoyo del crecimiento de sus hijos y apoyo inclusive de ellos a medida que ellos estaban caminando y descubriendo su vida matrimonial. Mira, una de las familias que me viene a la mente me decía de que era su primer hijo y estos eran unos jóvenes que Ujú, tenían más o menos en los últimos, tenían como unos 27, 28 años de edad y su niño había sido diagnosticado con una discapacidad e ujú. inclusive una enfermedad en el corazón. Ahora, ellos decían, y la mamá decía, y recuerdo claramente esto, decía de que ellos vivían día a día, cada noche con la tensión y la ansiedad en su corazón si el niño iba a poder vivir al día siguiente. ¿Por qué? Porque tenían que cuidar el agua, tenían que cuidar el aire, tenían que cuidar Ujú. la manera como el niño dormía y era vivir en una ansiedad constante. Entonces, cuando ellos veían que la familia se estaba ausentando más y más y más de la vida como pareja, a ellos les dolía tan profundo en el alma porque no tenían una manera, no tenían un espacio en el cual ellos podían inclusive articular sus frustraciones sobre por qué ellos como papás, por qué su hijo tan chiquitito tenía que sufrir tanto. Entonces necesitaban poder articular ese desafío de fe y no encontraban con quién compartirlo. Y ellos me decían que era tan difícil Ujú. poder mantener su fe cuando no había nadie con quien podían compartir. Pero a la misma vez ellos decían que encontraban en su experiencia de oración como pareja la fortaleza que podía ayudarlas a vivir día a día esta realidad de acompañar a un niño que no se sabía si podía vivir al día siguiente. Y que me imagino, Peter, que mucha de esta realidad no es malintencionada. No es que la familia, ¿verdad?, en un momento determinado decida alejarse, o no es en muchas ocasiones de que, ¿verdad?, la comunidad eclesial, la comunidad parroquial, ¿verdad?, la comunidad en el pastoreo, en el caminar juntos, decida alejarse, sino que desafortunadamente es precisamente por la falta
de conocimiento, por la falta de entender la realidad y de cómo apoyar, que se terminan dando estas separaciones, ¿no? Que se termina abriendo esta brecha. Esto es algo que es sumamente importante y por eso estamos compartiendo hoy en este día, aquí en Perspectiva Católica, familia, fe y las discapacidades. Vamos a tomar una pequeña pausa, pero recuerde, quiere conectar con nosotros, tiene algún comentario, algún tema que le gustaría que tratáramos aquí, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Ya lo sabe, como siempre, los 3 favores que le pido en Facebook y en Instagram. Dele like, síganos y comparta nuestro contenido. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Y si a usted le gusta el podcast, que también lo puede compartir, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. Vamos a tomar una pausa, volvemos en un instante. Omar Aguilar, Perspectiva Católica. Continuamos hoy teniendo una charla desde Dallas, Texas, con Peter Duchtram. Familia, fe y discapacidades es el tema. Peter Duchtram ha realizado un fascinante estudio acerca de los retos, las debilidades, pero también las fuerzas de familias con estas discapacidades. Y Peter, decíamos, bueno, terminábamos el segmento anterior hablando un poco acerca de estos 5 líneas, estos 5 temas centrales que has encontrado en común en todas las familias. Nos decías tú, 20 familias a lo largo y ancho de Estados Unidos, ¿verdad? Que necesitaban tener 3 características particulares. Número 1, ¿verdad? Pues que tuvieran un hijo con una discapacidad que no iba a permitirles algún día ser independientes. Número 2, que las familias, que los esposos todavía estuvieran juntos. Cuando nos dices, bueno, al menos un 40% tristemente terminan separándose. Y número 3, que estas familias también estuvieran viviendo su fe, ¿verdad? Esto fueron como las bases centrales. Y después ya nos empiezas a hablar un poco, en primer lugar, de los retos que tiene estas familias con su familia inmediata y luego con la comunidad. Pero hay otros puntos que también has ido encontrando y en el siguiente, Peter, podemos ir hablando de precisamente una de las características que buscaste en estas familias, la centralidad de la fe. Así es, Omar. Y cuando hablamos de centralidad de la fe, quiero recordar de que son familias que han crecido en un hogar en el cual sus padres practicaron su fe. Ellos mismos, las parejas, las dos parejas, tenían una experiencia de fe sólida. Ahora, de acuerdo a este estudio, nos muestra de que estas parejas tienen una relación con Dios mucho más, ¿cómo se le dice? Dinámica. En el sentido de que ellos hablaban, me decían de que tenían en momentos estas conversaciones sinceras de corazón a corazón con Dios, en el cual ellos le preguntaban a Dios, Señor, ¿qué quieres con nosotros? ¿Qué quieres con mi hijo? ¿De qué se trata esta discapacidad? ¿Cómo puedo yo apoyar? ¿Por qué permites, inclusive dice que decían en momentos, ¿por qué permites la discapacidad? ¿Por qué permites que mi hija pase por tanto dolor? Entonces, esta experiencia de poder dialogar a Dios dice que les afianzó su fe, les afianzó para poder entender cómo Dios se manifiesta y manifiesta su gracia en medio de todos los desafíos que suceden en la vida. Pero en segundo elemento, ellos decían que ellos podían ver que sus hijos desde pequeños tenían como una apertura a lo trascendente. Es decir, de que ellos, de una manera que ellos no pueden explicar, podían tener una disposición a Dios, dice los papás, que era inexplicable. Que a veces cuando pasaban por la iglesia, ellos miraban la cruz, dice, ¿no? Y la niña le decía, Jesús. O pasaban por el tabernáculo y la niña se agachaba a tener momentos con Dios. Cosas que para muchos de los papás, ellos decían, les parecía algo que no habían visto en sus otros niños, ¿no? Entonces, estos 2 elementos, Omar, uno, una sólida y robusta relación con Dios, era una de las claves importantes que ellos veían.
El segundo era la apertura a lo trascendental, que estos niños tenían de alguna manera una apertura, una relación con Dios que va más allá de una capacidad intelectual de articular externamente como otros niños lo pueden hacer. Absolutamente, y Peter, me recuerda a todos los que en algún momento de nuestra vida hemos estado involucrados en catequesis y en formación y hemos tenido, ¿verdad?, que trabajar con niños especiales, con esas discapacidades. Ahora me río, ¿verdad?, porque pienso en más de uno que tienen esa extrasensibilidad. Es un misterio de Dios, pero tienen esta sensibilidad de entender plenamente lo que a veces uno expresa en palabras, ¿verdad? Es algo maravilloso que alguien que lo tenemos que experimentar para poderlo entender, esta maravillosa extrasensibilidad que Dios les ha regalado. Pero Peter, también del otro lado de la moneda, también en contrastes, ¿verdad? De nuevo, estamos viendo estas 5 líneas, estos 5 temas. También en contrastes el profundo impacto que esto tiene en la pareja. Y como bien decías, ¿no? Al punto de que un porcentaje, un 40%, bueno, pues desafortunadamente termina en separación y en muchas circunstancias la separación solo porque el otro no sufra. Yo me hago cargo de esta realidad bueno, mi pareja que tenga una vida mejor. Entonces, háblanos un poco también de este punto, este impacto profundo en la relación de pareja. Claro, porque como pareja, nosotros siempre queremos que nuestra pareja, darle lo mejor a nuestra pareja, ¿verdad? Ese es el sueño y ese es el compromiso que nosotros hacemos al casarnos, ¿verdad? Decimos, yo voy a estar contigo, voy a hacer en lo bien y lo malo, voy a buscar tu bienestar, voy a ser imagen de Dios para ti. Entonces, es común y es normal que uno de las parejas, uno de los esposos, asuma la responsabilidad del cuidado del niño o la niña. Pero esto es lo que sucede, de acuerdo a ese estudio, es que iba sembrando la distancia entre la pareja. ¿Por qué? Porque el niño o la niña ocupaba mayor de su tiempo. Por lo tanto, la intimidad, por lo tanto, la relación como pareja, como esposos, iba siendo relegado a segunda o tercera instancia. Entonces, muchas de estas parejas decían de que llegaba un punto en la angustia del caminar, del pedir ayuda, del pedir recursos para sus niños, en el cual ellos decidieron que quizás era importante separarse. Pero gracias a Dios, en el diálogo, la franqueza de darse de sí en sí, pudieron identificar de que hay que compartir ese desafío como esposos. Y es allí donde venía importante el apoyo de la familia. Es la familia, ¿cómo se le llama? De los abuelos, de los tíos, ¿no? Y el apoyo de la comunidad de fe. ¿Por qué? Porque es la comunidad de fe y la familia que pudieron ayudar a muchas de estas parejas a poder tener otro oído, a poder tener otros, ¿cómo se le dice?, espacios para poder articular sus desafíos y poder recobrar su rol. Acuérdate que te decía sobre reconstruir Ujú. su rol como pareja a medida de ese contexto específico que es de ser papás de niños con discapacidad. Y Peter, continuando en este tema, se me hace muy interesante lo que nos planteas, ¿verdad? Porque como decías desde el inicio, ¿no? Pues es reconstruir los sueños que teníamos para nuestro hijo, ¿no? Lo que habíamos añorado, lo que estábamos esperando con tantas ansias y de nuevo es empezar de nuevo, ¿no? Empezar con una nueva realidad. Pero a veces no se considera que también la misma pareja, porque la dinámica de pronto de la pareja va a tener que cambiar un poco, va a tener que cambiar, bueno, a veces hasta el estilo de vida, bueno, ¿verdad? Cómo preparamos la casa, decías tú al inicio, ¿no? Tu propia experiencia con tu hijo, decir, bueno, pues hasta cómo estábamos, ¿verdad? Preparando la casa y todo esto. Y a veces esa parte se olvida, que esto también se convierte en un reto en la misma relación de los esposos, que no solo es con el hijo, que no solo es con la realidad del hogar, pero también en la intimidad del matrimonio, ¿no? Claro, porque inclusive, por ejemplo, yo te digo mi ejemplo personal.
cuando yo tenía mi primer hijo y quería después salir a movies con mi esposa, yo le dejaba a mi hijo con la abuelita, ¿verdad? O con la tía. Ujú. Pero cuando tienes un hijo con una discapacidad severa, es mucho más difícil encontrar en la familia misma aquel apoyo que poder dejar al niño. Entonces, hay que mirar de una manera creativa cómo entonces alimentamos la llama del amor, de la intimidad, desde ese contexto y esos desafíos. Por eso te decía, Omar, es importante el apoyo y la presencia de la comunidad de fe, porque muchas veces estas experiencias no se hablan, pero por Ujú. eso en los ministerios de ayuda familiar, matrimonial, es allí la importancia de redescubrir su rol, su presencia para aquellas familias que están pasando estas situaciones en silencio. ¿Mm? Y que precisamente Ahora, esto nos lleva, ¿no?, al otro punto, uno de los puntos que también son parte de estos 5 temas centrales, que precisamente, ¿no?, crea un mayor sentido de empatía entre familias que se encuentran en situaciones similares, parecidas, ¿no? Porque de pronto te das cuenta de que necesito compartir con alguien que está experimentando mi misma realidad para que al menos me pueda entender lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, lo que tengo. Entonces, háblanos un poco también de esto. Y como bien dices, que no sería excluyente a solo decir, bueno, es que si tu familia tiene un hijo con discapacidad, entonces sí podemos ser amigos. No, es decir, la iglesia misma, los ministerios, también debería de haber un poco un sentido más de empatía, ¿no, Peter? sí, mira, el, el documento de nuestra iglesia, estoy pensando, eh, eh, em, nos ejemplifica esto de la manera eh, clave. Mira, cada persona que pasa el desafío de la ausencia, Ujú, el desafío del dolor, tiene dos caminos. Si crece en la fe, ujú, si crece en su fe, tiene la capacidad de desarrollar un corazón que está sobrecrecido para ser más sensible a aquellas otras personas que están pasando por dolor. ¿Eh? ujú. O si no tiene el apoyo de la fe, tiene el camino de la desolación, de la desesperanza. Entonces, ahora, por eso es que es importante el acompañamiento de la familia y de las personas que están sufriendo en su dolor. ¿Por qué? Ujú, Porque ellos tienen que saber siempre que es un Dios que sale a su encuentro a pesar de las limitaciones del pecado. Esa es la enseñanza, ¿verdad? De todo el proceso de Génesis, en el cual ujú, dice, aunque el pecado ha transformado y trastocado nuestra relación con Dios, no nos quita la dignidad inalienable como persona humana. Y Santo Tomás de Aquino aquí es donde nos dice, es por eso que hay que recordar de que nosotros tenemos acceso a Dios no por nuestra capacidad, sino por la ujú. gracia divina. Es allí que tenemos que recordar a nuestras comunidades que están sufriendo, especialmente a estas parejas que están sufriendo, de que es un Dios que sale a su encuentro. Y es allí una de las cosas que encontré maravillosas de este estudio, es que estas familias, porque tuvieron una relación entre parejas fuerte y porque pudieron traerle a Dios sus desafíos, sus preocupaciones, sus tristezas, ellos pudieron fortalecer su catolicismo, pudieron fortalecer su invitación vocacional a darse cuenta a otras familias que están sufriendo. Por eso que desarrollaron este sentido de amor, este sentido más profundo, yo le llamo de empatía. Ujú, Empatía, que es otra palabra para decir que yo puedo sentir en mi corazón lo que ujú, tú sientes. Entonces, estas familias hablaron de que ellos estuvieron mucho más como sus ojos y su mente, sus oídos más abiertos a aquellos que estaban pasando por un dolor en silencio. ujú, Podían identificar, podían acercarse y decirle, mira, estamos orando por ti. O cuando miraban a una señora que estaba tratando de silenciar y acompañar y tratando de controlar a su niño en medio de ujú, la Eucaristía, ellos podían, inclusive con la mirada o con la sonrisa, decir, no se preocupe, gracias por estar ujú, aquí en misa. No tenga que, ¿me entiende? Porque la verdad, y te lo digo como papá, Omar, ujú.
a veces que yo estaba en misa y cómo me dolía cuando mi hijo lloraba justamente en los momentos que estaban todos en silencio, ¿verdad? O en la consagración. Y entonces yo tenía que sacarlo de la misa así calladito, calladito, pero ahí había alguien siempre que sus ojos miraban al mío y me decía, gracias por traer al niño, trágalo Ujú. otra vez, no se vaya, dele una vueltita y regréselo. Eso cómo me animaba. Y eso es lo que decía este estudio, Omar, de que los papás con personas con discapacidad Ujú. pudieron desarrollar ese, no todos, pero pudieron desarrollar ese profundo amor que anima a otras parejas a poder seguir adelante. Y que de pronto en este momento, Peter, quiero pensar que nos lanzas un reto a todos nosotros como iglesia misma, ¿verdad? En la próxima celebración eucarística o en el próximo encuentro del ministerio o en el próximo festival parroquial, en el próximo momento que estemos, ¿verdad? Ante esta realidad, ante esta situación de una familia, ¿cuál va a ser nuestra reacción? ¿Vamos a voltear con esos ojos, ¿verdad? Castigadores y culpando, o vamos a voltear, como dice Peter, con esos ojos de misericordia y de empatía en donde la familia se sienta recibido. También este estudio realizas y nos das 3 recomendaciones, pero antes de entrar a las recomendaciones, precisamente hacía yo este comentario porque en este, como puede ser el quinto punto, ¿verdad? De esto que has Ujú. encontrado, este me ha parecido muy interesante, Peter, porque hablas de los retos, de las dificultades dentro de la familia misma, de la relación de pareja, de todas estas cosas, pero aún así tú has encontrado que hay un profundo sentido de la iglesia como un lugar seguro. A pesar de los retos, de las dificultades, aún así la familia sigue sintiendo a la iglesia como un lugar seguro. Así es. Y justamente hay una pareja que lo dijo muy bonito. Es una esperanza en tensión. Aunque no todas las personas en la iglesia puedan entender las dimensiones y las dificultades de la discapacidad. Muchas familias inclusive no saben cómo dialogar con un niño con discapacidad. Muchas personas, lo sugieres en la parroquia, quizás no saben cómo entablar el apoyo con las parejas que tienen niños con discapacidad. Pero aún así, todos estamos llamados a responder. Y no se puede decir que uno no sabe. Uno tiene que comenzar a aprender un poquito más, a preguntar, a dialogar, a leer. Los obispos de los Estados Unidos han desarrollado unas guías tan hermosas para la celebración de las personas con discapacidad. Y entonces ellos nos hablan que ellos se sienten que la iglesia es como una comunidad de fe, de discipulado, en el cual se vive la esperanza en tensión. ¿Por qué? Porque somos humanos, Omar. Nosotros a veces Ujú, queremos ir a misa y a veces tenemos muchas tensiones y queremos tener una experiencia de misa muy, muy solemne, muy, ujú. muy silenciosa. Y de vez en cuando nos agarra en mal tiempo, ¿verdad? Cuando escuchamos un niño gritar o una niña correr. Claro, somos humanos, pero tenemos que recordar que somos una comunidad de comunidad. Ujú. Que somos una comunidad que celebra en nuestra diversidad, que somos una comunidad llamada a ser discípulos misioneros. Eso no es una llamada opcional, sino es una esencialidad bautismal. Es decir, nosotros estamos llamados a que si nosotros reaccionamos mal o tuvimos un mal día, reflexionar, discernir en nuestra oración nocturna, presentarle al Señor, decir, uy, se me pasó haber Ujú, sido testimonio de vida. Y sí, y llevar, de acuerdo a donde nosotros estamos llamados, ujú. a ti, como tú decías, Omar, cuando eras director de educación religiosa, a otras personas que quizás son mujeres, a otras personas que quizás son diáconos, a otras personas que quizás son los que nos trabajan los sistemas de sonidos. Todos estamos llamados a este testimonio de Dios. De a Exactamente. cómo, de donde Dios nos llama, donde Dios nos pone, siempre estamos llamados a hacer testimonio de ese amor. Y precisamente, ¿no? Aunado esto a que también ofreces 3 recomendaciones pastorales, es decir, todo este maravilloso estudio y esta apertura de las familias, pues no solo te ayudó a entender y ver desde adentro, ¿no? Desde la realidad, desde la empatía, ver los retos, las dificultades, las alegrías y todo lo que se está viviendo, pero también te anima, ¿no? A llevar a la reflexión y decir, bueno, podemos
podemos todos responder a esta realidad. Y en primer lugar, pones tú una eclesiología centrada en un espíritu de encuentro y de recepción. Háblanos un poco de esto, Peter. Ese título no es mío, ¿eh? Eso yo lo comparto del cardenal Avery Dulles. El cardenal Avery Dulles escribe sobre 15 modelos, 15, discúlpame, 6 modelos de iglesia. Y uno de los modelos finales, él le dice, la iglesia debe ser una comunidad de discípulos. ¿A qué se refiere con una comunidad de discípulos? Dice él, una iglesia en la cual cada uno de los bautizados tiene que llamarse y serse discípulos. Recordarse que nosotros estamos llamados a seguir a un maestro que es el Señor, pero llamados a vivir en comunidad. El discipulado nunca se vive en individual, en una, ¿cómo se dice? En nuestra casa solamente separado de todo el dinamismo y los desafíos del mundo. No, el discipulado se vive en el día a día, a medida que vamos en el carro, a medida que vamos a comprar, a medida que vamos a dialogar con las personas en la calle. Y ahora dice, pero dentro de la comunidad de fe, este discipulado se vive con intimidad. ¿A qué se refiere el cardenal Dulles? Una intimidad que es guiada por el Espíritu, una intimidad. ¿A qué se debe la intimidad? La intimidad es decir, darnos cuenta cuando alguien está sufriendo, porque muchas veces los sufrimientos se llevan por debajo de la mesa, ¿verdad? No se sabe, no se le trae. Estar atentos cuando alguien viene triste, cuando alguien viene desolado, cuando alguien parece estar feliz, pero hay algo más profundo que los está llevando, los está acongojando su corazón. A eso se le llama, a eso es lo que le pido a la iglesia, a llevar una eclesiología que sea guiada por el Espíritu, porque esa entonación con el Espíritu no solamente va horizontalmente, no solamente va con nuestro Dios y nuestro corazón, sino nos llama a una relación comunitaria en la cual nosotros somos y descubrimos a Cristo, especialmente en aquellos que están sufriendo. De eso se habla, a eso yo estoy, ¿cómo se le dice? Llamando a una comunidad que no solamente sale al encuentro del que está marginado, sino que escucha a lo que Dios está diciéndonos en la voz de aquellos que están sufriendo. He ahí la diferencia, porque cuando escuchamos a un Dios que habla por el que está sufriendo, nos transforma el corazón y nos ayuda a entender mejor el rostro de Dios. Y que precisamente va de la mano y nos quedan unos 4 minutos, ¿verdad? Pero hay 2 recomendaciones que son muy interesantes. Número 1, un diálogo catequético y número 2 es me encanta, ¿no? Y te lo decía antes de empezar el programa, laboratorio de diálogo. Háblanos un poco de estas 2 realidades. ¿A qué te refieres cuando dices un diálogo catequético? Sí, porque mira, la verdad de la fe se enriquece a medida que nosotros encontramos las experiencias de fe de las personas. Eso está, mira, eso es ¿cómo se llama? La lección básica de Santo Tomás de Aquino. Cuando él hablaba sobre la disputatio, él decía, ¿no? Entonces, es decir, no podemos solamente transferir la verdad de la fe sin esperar que esto resuene en el corazón de nuestros oyentes. Tenemos que esperar que esto llame, le intrigue, mueva el corazón del oyente y pueda hacer la conexión con su vida. Es la única manera que esta fe va a llevar al fruto. ¿Por qué? Porque si no, solamente se va a quedar en una fe aquí, intelectual, desconectada de la vida del día a día. Como dice el Papa Francisco, ¿no? En el día a día del hogar, cuando vuelan los platos, es cuando en verdad se pone ¿cómo se le dice? En el centro, la centralidad de nuestra vida de fe. Ahora, el catequesis como un laboratorio es porque... ¿A qué me refiero con esto? Y otra vez, esto no es solamente un título mío, esto fue inclusive dado ya desde Pablo VI. Es que la fe y el acompañamiento, el caminar de la vida de cada una de las personas tiene que ser evaluado críticamente. Tiene que ser evaluado críticamente.
Ahora, sin miedos, ¿eh? Eso no significa que todo se vale. No, 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 no. La verdad de la fe es una. Ujú. Y la centralidad de Cristo y la verdad revelada es una. Eso no está en juego. Pero cómo se vive esta fe en el día a día, es allí donde entra la centralidad y la importancia del diálogo. Por ejemplo, es muy difícil hoy en día ser católico en los Estados Unidos. Yo imagino que eso es una realidad en todo el mundo. Es Ujú. muy difícil ser católico en las vías digitales, en el cual la gente tiene una capacidad de poder conectarse en unos 30 segundos aquí y allá. Ujú. Pero es importante dialogar con el fundamento de la verdad de la fe, pero abrir puertas al diálogo. De eso se trata este laboratorio en el cual, ya si viene esa imagen del laboratorio, ¿verdad? En el cual hay que estar preparado, hay que estar protegido, hay que estar enraizado en la fe, pero abiertos a intentar algo nuevo. Exactamente, ¿no? Y que precisamente pues este esfuerzo masivo que has realizado, este empeño y este deseo de precisamente abrir un espacio de diálogo, busca precisamente no ser una respuesta única ni la respuesta final, ni la solución única, sino más que nada crear esos espacios en donde cada uno desde nuestra realidad podamos participar activamente en ofrecer estos espacios seguros que nuestras familias con hijos con discapacidades se sientan recibidos porque son parte de la iglesia. Peter, quiero agradecerte de todo corazón, primero que nada, tu testimonio de vida y este gran trabajo que has realizado. Muchísimas gracias, Peter, por todo. Muchas gracias, Omar, y gracias por esta oportunidad de compartir contigo. Ha sido una gran alegría tenerte y bueno, queda la puerta abierta para una futura invitación, continuar este maravilloso diálogo. Recuerde, ¿tiene algún tema que le gustaría compartir? De pronto nos quiere mandar un correo electrónico con alguna pregunta, escríbanos perspectiva@ewtn.com. Como siempre, los tres favores en Facebook y en Instagram. Dele like, síganos y comparta nuestro contenido. Nos encuentra como Perspectiva EWTN y si a usted le gusta el podcast, que también lo puede compartir, estamos en Spotify como Perspectiva Católica. Será hasta una nueva edición, pero mientras tanto recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.